Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando integrales indefinidas, ¿sí? La antiderivada, habíamos usado un comando que se llama integral, que me permite con GeoGebra graficar la función integral, y luego, si nosotros tomamos la c como la constante de integración, gracias al deslizador, podemos ir moviendo y obteniendo todas las curvas que son solución para un problema, ¿no es cierto? Y después, los ejercicios, yo les daba un punto y les pedía que de toda la familia de curvas, ustedes encuentren una de esas curvas que era la que más me interesaba, ¿no? La que necesitábamos para resolver el problema. Yo les había comentado que este es un problema de aplicación, digamos. Acá no, porque no tiene un contexto, pero en la clase de hoy vamos a ver aplicaciones de las integrales indefinidas y cómo se puede entender esto de la constante de integración. O sea, ¿por qué siempre hay que poner una constante de integración cuando realizamos una integral? ¿Sí? Les comenté también que esto se llama una ecuación diferencial, donde la incógnita es la función y, yo no la conozco, ¿sí? Y entonces, como yo tengo la derivada de y respecto de x, si yo le aplico integral, obtengo cuánto vale la función y. ¿Sí? Bueno, eso después más adelante, en análisis 2, van a empezar a ponerle nombre a eso y se llaman ecuaciones diferenciales. Súper importante en una carrera de ingeniería, las famosas ecuaciones diferenciales. De ahí salen las ecuaciones del movimiento, de la cinemática, por ejemplo, que son con las que empezamos a trabajar hoy. Bueno, entonces tenemos, la clase de hoy empieza con el siguiente problema. Dice, se lanza una bola hacia arriba, ¿sí? Como muestra la figura de la izquierda, acá sería de la derecha, porque se me fue para la derecha el gráfico, con una velocidad inicial de 64 pies sobre segundos, desde una altura inicial de 80 pies. ¿Bien? Bueno, hallar la función posición que describe la altura S en función del tiempo t. O sea, lo primero que tienen que hacer es escribir cuál es la función S o función espacio para este modelo matemático, ¿sí? No es necesario usar la fórmula de la cinemática, pero si lo saben, bueno, van a poder utilizarlas, ¿no? La idea es, ocupando integrales, cómo poder, la clase pasada habíamos visto, y en base a lo que ustedes también saben, que a ver, ¿dónde está? Acá. Nosotros sabemos que si yo tengo la aceleración, si yo le aplico la integral a la aceleración, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo si le aplico una integral a la aceleración? La antiderivada de la aceleración es ¿qué? La velocidad. La velocidad, muy bien, la velocidad. Y si le aplico una integral a la velocidad respecto del tiempo, obtengo el espacio, ¿no es cierto? O sea, la velocidad es la integral de la aceleración y la integral de la velocidad me da el espacio. Podemos partir de esa idea como para poder trabajar. O sea, arrancamos de una integral de la aceleración, naturalmente me va a aparecer después una constante, bueno, hay que interpretar un poco qué significa eso. Yo los dejo que ustedes hagan de última como pueden y después lo vemos en común. Esto que está acá no es el gráfico de la función, ¿eh? Esto sería como un esquema de la trayectoria, pero no es una función matemática. De hecho, si esto fuera una función, no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque no cumpliría con la unicidad. Es como que este punto tendría un montón de imágenes, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente esto no es una función. Esto es un esquema nomás de la trayectoria de un objeto que tiro hacia arriba, llega hasta acá y después cae. Es un modelo físico, profe.
Exacto. Es un modelo físico que lo podemos encarar desde las integrales y la idea es eso, ¿no? Unir lo que el modelo físico este con un modelo matemático. Bueno, les dejo un ratito para que lo hagan y vemos qué sale. Ya vuelvo mientras ustedes hacen. Ya vuelvo.
Bien, bueno. Veamos qué podemos hacer en GeoGebra. ¿Les salió el problema? ¿Supieron de dónde empezar? No, profe, yo no supe cómo plantearlo. ¿No? Bueno, ¿alguien que le haya salido o que tenga alguna idea cómo arrancar? O si no, cuenten cómo lo hicieron, no importa, si no usaron integrales, cómo llegaron al modelo matemático. ¿No hay ideas o están tímidos? A mí no me salió, profe. ¿No te salió? ¿O sí? No. Bien, ¿y de dónde? ¿Y qué estuviste intentando? ¿Cómo arrancar? ¿O eso es lo que faltó? El dato de cómo iniciar o no. Nosotros tenemos la aceleración, ¿verdad? Podemos arrancar desde acá. La aceleración, ustedes saben que la aceleración puede ser variable o constante, ¿no? En este problema, la aceleración, este sería un problema de tiro vertical. Quizás lo vieron en física o no. Pero más allá del nombre, ¿quién está actuando acá? Cuando yo tiro algo hacia arriba, ¿qué fuerza actúa o qué aceleración está presente, digamos? La de la gravedad. Claro, la de la gravedad. Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Se puede empezar por ahí, diciendo cuánto vale la aceleración de la gravedad. Y como esto está en pies, tendríamos que buscar eh, cuánto es la aceleración de la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado. O sea, hay que cambiar el 9,8, hay que cambiarlo a pies sobre segundo, que se puede buscar en internet eso, para ver cuánto es. A ver si alguien rápidamente googlea y me dice. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad, pero en pies? Había algo en el chat que no sé qué era. Ahí está, 0,03. Bien, bueno, algunos ya habían hecho. 0,03. A ver. ¿Así les da? Yo estoy buscando, pero todavía. Bueno. Tendría que poner aceleración de la gravedad en pies sobre segundo al cuadrado.
Profe, ahí le tiro en el chat lo que dice Wikipedia. A ver qué dice. 32,16, claro. Aproximadamente 9,8. ¿Bien? Sí, el otro 0,0 no me suena, pero este sí. 32,16. ¿Está bien? No hay problema. 32,17. Bueno, vamos a arrancar de 32,16 o 17. Obviamente le vamos a poner el signo menos, porque en realidad nosotros tenemos la orientación positiva, pero la gravedad está actuando así. Entonces, le tenemos que poner menos. Bien. Entonces podemos arrancar escribiendo en GeoGebra, porque la idea es hacerlo obviamente en GeoGebra, escribiendo la aceleración constante, menos 32,17. Bueno, acá me lo tomó como un número, en realidad podríamos poner aceleración respecto de X igual a ver, voy a tener que borrar la A porque acá ya hice. Bien. Podemos empezar así. La aceleración respecto de X, que sería el tiempo, vale menos 32,17. Constante. Ahí. Es una aceleración constante, por eso es una línea recta. Bueno, le aplicamos la integral de la función A y obtenemos la función velocidad. ¿Sí? Esta que obtuvimos acá es la función velocidad. Pero acuérdense que siempre hay que sumarle la constante a la integral. Ahora, ¿quién sería la constante? A ver, cuando yo integre la aceleración respecto del tiempo, voy a obtener la velocidad más una constante. Pero ¿quién viene a jugar el papel de constante acá cuando yo calculo la velocidad? ¿Quién vendría a ser la constante de integración una vez que yo encuentro la fórmula de velocidad? Esto sería así. ¿El 64, profe? Claro, es la velocidad inicial. Muy bien. O sea, nosotros por cinemática sabemos que esto es aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Esto es aceleración por tiempo más velocidad inicial, que en matemática nosotros le llamamos c, porque después depende del contexto, ¿sí? Pero para nosotros es la velocidad inicial. Entonces, a este que tenemos acá, le vamos a sumar, a esto le vamos a sumar la velocidad inicial, que según nuestro problema era 64. Acá le vamos a sumar 64. Y también podemos, para ser más precisos, lo que podemos hacer es restringir a f para los x mayores que 0. Porque esto no tiene sentido para el tiempo negativo. ¿Bien? Entonces fíjense cómo tenemos ahora. Tenemos la función aceleración está acá abajo, constante y negativa porque es la aceleración de la gravedad. Luego tenemos la función velocidad. La función velocidad va siempre en disminución, va disminuyendo siempre la velocidad, y después empieza a aumentar hacia abajo, digamos. Si bien en términos, como la velocidad es una magnitud vectorial, digamos, que sea negativo, esto va aumentando su magnitud, digamos, hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la velocidad, partimos de la aceleración, ¿no es cierto? Aceleración igual a menos 32,17. Luego le aplicamos la integral y obtuvimos la velocidad. Menos 32,17 por tiempo más velocidad inicial. Esto ya les tiene que sonar más a todos los problemas de cinemática que ustedes ven, ¿no? Bueno, pero como esto es igual a 0, perdón, esto es igual a 64. Entonces, me queda que la velocidad es igual a menos 32,17 por tiempo más 64, que es esta función que tenemos acá.
Bueno, y para obtener el espacio S, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Volver a integrar. Volver a integrar, muy bien, la función, en este caso, integraríamos la función f completa. Algo no está funcionando. No está funcionando porque tiene un condicional adentro. Entonces, no lo considera como una función. Pero podemos poner integral y adentro copiamos la fórmula. Y ahí nos da el modelo matemático, ¿sí? Solo que, nuevamente, tenemos que restringir y vamos a hacer una doble restricción. Una primera restricción es para los x mayores que 0, ¿verdad? Ahí. Es un objeto que se arroja hacia arriba. Bueno, acá hay algo ya que no está, que hay que ajustar también. Y en algún momento cae al suelo y bueno, ya no tiene sentido esto, ¿no? Esto de abajo no tiene sentido. A ver entonces, ¿qué me está faltando? A ver, porque vamos a leer, el modelo matemático decía, la velocidad inicial era 64 pies sobre segundo, y la altura inicial era 80 pies, por eso el objeto se lanzó desde acá arriba, no desde el suelo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me está faltando? ¿Qué está faltando ponerle a esta expresión? ¿Qué le faltaría para completar todo? Yo hago una integral, siempre le tengo que sumar una constante. La constante, profe, Sí, ¿cuánto vale? 80, que era la altura inicial. Muy bien. Me está faltando agregarle los 80. Una vez que eso esté, ahí sí, ya podemos, ya sería el gráfico, ¿no? Entonces, podemos hacer g de x y le sumamos 80, que es la constante de integración. Y borramos este. Ahora sí, tenemos. Este es el modelo matemático del espacio en función del tiempo, ¿no? Espacio en función del tiempo. Tenemos 80, altura inicial, alcanza un máximo y después llega hasta cuánto. ¿Hasta cuánto tendría que llegar? O sea, ¿cuánto tarda en caer en el suelo? ¿Cuánto tarda en caer al suelo el objeto? Cinco tarda, ¿no? 5. Muy bien. Eso lo pueden sacar de acá, ¿eh? Al principio ya uno se da cuenta. Mira acá. En tiempo 5, el objeto tiene que caer. Y fíjense cómo coincide acá. En realidad, no coincide exacto, pero ¿por qué les parece que no cae justo en el 5? ¿Por qué hay este pequeño error acá? Porque estamos analizando en pies. Claro, porque en realidad la aceleración no vale 32,17. ¿Sí? En realidad tiene más decimales, y al recortar esto, hicimos redondeo, obviamente este error se arrastra después al resultado final, ¿cierto? Pero bueno, el modelo es muy aproximado, muy parecido a lo que tendría que ser, así que vale de todas maneras. ¿Sí?
Entonces, para ser exacto, un poquito más precisos, tendríamos que limitar la función, tendríamos que limitarla entre quién y quién. Entre 0 y cuánto. Para que me quede bien el modelo. X, que es el tiempo, entre 0 y quién. Y 5. 5, profe. Claro. Me da un poquito más, pero bueno. En realidad uno podría con GeoGebra sacar exacto el punto donde cae al suelo para esta aceleración que nosotros elegimos, que no es exactamente la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió, o sea, no sé si alguien arrancó con las fórmulas de la cinemática. Es un medio de G por T menos más B por T más espacio inicial. Esto es si parte con velocidad inicial 0, ¿no? Entonces fíjense que esto se parece mucho a esto que tenemos acá. A mí me quedó menos 16,09 por x al cuadrado, en GeoGebra, ¿no? Acá sería por tiempo al cuadrado, más 64x, velocidad inicial, más 80. ¿Sí? Ahí se puede ver entonces, este modelo, el menos está acá está un medio por la mitad de esto, la mitad de la aceleración, por tiempo al cuadrado me faltó acá, más velocidad inicial por tiempo, 64 por x, acá sería t, más espacio inicial, ¿no? Entonces la idea era ir viendo cómo por medio de integrales, ustedes también llegan a las ecuaciones. Cómo se llega por medio de integrales, se justifica esta ecuación de la cinemática. Bueno, nosotros terminamos acá este ejercicio. Lo que se podría hacer es restringir la velocidad también. La función velocidad, restringirla hasta 5, que después no tiene sentido. Sería esta de acá. Y x tendría que estar entre 0 y 5. 0 y menor a x menor a 5. Vamos a ver si no me genera un error después. Habría que haber, eso tendríamos que haber hecho antes, porque acá ya está una enganchada con la otra. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió este problema? O sea, profe, que la función que teníamos que hallar, la que nos pedía el ejercicio, es La eh, última, la última, la la hx. cuadrática, claro, la cuadrática. Que es esta es la fórmula, digamos, acá. Pasa que nos quedó acá. Y la pregunta de cuándo llega la bola al suelo es después de aproximadamente 5 segundos. Sí, sí, sí. Que finalmente, no sé, o sea, se puede mirar en el esquema nomás y darse cuenta, pero la idea era también que coincida con ese momento con nuestra gráfica, ¿no? Ahí está. O sea, la aceleración es constante, la velocidad es una lineal y el espacio es una cuadrática. Bueno, vamos a ver. El otro problema es otra aplicación que se puede hacer de las integrales, que es cuando yo conozco el cambio de algo, ¿sí? Por ejemplo, hay una ecuación muy conocida que es la ecuación, la ley del enfriamiento, que van a ver después, donde anduvo Newton también, metido por ahí. La ley del enfriamiento de Newton es una ecuación que muestra cómo se va enfriando, por ejemplo, un líquido cuando es sometido a la temperatura ambiente, ¿no? En realidad es cómo intercambian
Es más complejo que eso, pero bueno, yo lo simplifico así. Y bueno, uno podría conocer con qué razón va cambiando, o sea, cómo es el cambio que tiene la temperatura, y en base a eso encontrar el modelo matemático de la temperatura. Esa es una aplicación también de las integrales. En este caso tenemos una función pérdida de peso, una función W que se llama pérdida de peso, o me mide la pérdida promedio de peso, en función del número T de secado, ¿no? A partir de que uno corta un tronco, digamos, y empieza a medir cómo cambia o cómo va perdiendo peso, ¿sí? Y llega a esta ecuación matemática. Bueno, entonces, yo conozco la derivada, pero quiero conocer la función, ¿sí? Yo conozco la derivada, pero quiero conocer la función W, no su derivada, pues la derivada ya la conozco. O sea, esta es la tasa de cambio. La tasa de cambio es esta, ¿sí? Y yo quiero conocer la función original, cuánto vale, la función pérdida de peso. Bueno, nótese que no hay pérdida de peso hasta que el tronco sea talado. Graficar la función, primero. Graficar la familia de curvas también. Y de esas pintar con otro color la función W, la función W que cumple con nuestras condiciones. Y después calcular la pérdida total de peso en 100 días. Bueno, les dejo un ratito para que hagan eso. A ver cómo podemos hallar la función W. Y después cuál es de todo de toda la familia de curvas, cuál es la que no, la que cumple con las condiciones.
Bueno, cuéntenme a ver si están pudiendo hacer. ¿Cómo era la función para la raíz? Bien. Una manera es, si querés escribirla como comando, es la SQRT, la raíz cúbica, ¿no? Perdón, la raíz cuadrada. Y después pones el argumento. Y la otra es que tenés que ir al tecladito que está dibujado ahí abajo. A ver, te muestro. La otra manera es irte al tecladito, o sea, en entrada te habilita el tecladito acá y ahí tenés la raíz. Fracciones, todo lo demás. Si quieres escribirlo como código, pones SQRT y ahí. Bueno, ¿qué pudieron hacer? A ver. ¿O necesitan más tiempo? Primero tendríamos que saber, según como lo pensé, profe, es el diferencial de t, moverlo al otro miembro, ¿no? Sí, Y a eso aplicarle la integral, el comando integral. eso está muy bueno. Claro, yo copio acá para mostrar lo que vos decís. Sería 12 sobre raíz cuadrada de 16t más 9. Y él dice pasar este diferencial de t, pasarlo acá multiplicando, ¿sí? Y entonces me quedan, yo le puedo aplicar dos integrales, o sea, una integral a este lado y una integral a este lado. Esto se llama ecuación diferencial, pero de todas maneras no es algo que sea sí o sí que haya que hacer así, porque si uno conoce la derivada, si uno quiere conocer la función original, tiene que hacer la antiderivada, o sea, tenemos que hacer esta integral, ¿no es cierto? Y ahí no me va a quedar W, pues si ahora integral del diferencial de W me queda W, y tengo que hacer esta integral. Obviamente, esta integral no es tan difícil tampoco para hacer, si yo la tengo que resolver en la carpeta, se hace por sustitución. ¿Sí? Tomando U como todo el argumento, y ahí sale. Pero bueno, la idea acá no es eso, sino justamente usar el comando integral para dejarle al programa que lo haga. Y después, ¿qué hacemos? 12 dividido la raíz de 16 por X más 9. Bien. ¿Hasta acá pudieron llegar o no? Esa idea, digamos, de antiderivación. Sí. Bueno, pero resulta que GeoGebra me generó C. ¿Qué es C1? ¿Qué es esto? La constante de integración. Esa es la constante de integración, ¿verdad? Y esa está ligada a las condiciones de mi problema. En toda ecuación diferencial o en todo modelo matemático, este es un proceso de modelización, digamos, en realidad el modelo ya está, pero yo lo estoy queriendo hallar su expresión. Uno tiene condiciones iniciales, ¿verdad? Porque uno, para saber cómo se seca una madera, para eso tomó el tiempo durante 30 días, estableció el peso que tenía inicialmente, después fue calculando y midiendo, supongo yo, el mismo tronco lo pone en una balanza el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, hace una tabla y obtiene cómo va cambiando eso, ¿sí? Ahora, si yo quiero la función pérdida de peso, bueno, entonces hacemos esta integral y obtenemos acá la fórmula que es esta. Ahora, ¿cuál será la constante de integración?
¿cuál de todas estas es la curva de la familia de curvas que me queda? ¿Cuál es la que a mí me interesa, digamos, la que representa mi modelo matemático? Le vamos a poner rastro que deje pintadas todas las curvas ahí, pero de todas esas no quedó lindo esto porque están muy juntas. ¿Se acuerdan eso, no? Que yo les mostré cómo se activa rastro. O sea, le hago clic derecho a la función y le pongo mostrar rastro, y después yo puedo configurar el deslizador para que vaya, a ver, voy a borrar esto. Que el incremento sea, en vez de ser tan fino, porque el incremento está acá en una centésima, parece, que incremente, no sé, de 1 en 1. Entonces, cuando yo grafique, me van a quedar así. Las curvas no me van a quedar tan encimadas. ¿Ven? Esa es la familia de curvas que son solución de mi problema, pero de ellas yo me quiero quedar con una nomás. Con otro color la voy a pintar. ¿Cuál será? Puede ser cuando C valga 30. La constante vale 30. ¿Eh? ¿Por qué sería eso? Porque el problema pide que a partir de los datos recogidos en los primeros 30 días se cae. Sí. Bueno, eso está bueno, porque fíjense que 30 días, a ver, no sé qué opinan ustedes, a ver si eso tiene, si es la constante o no, 30. ¿Qué les parece a ustedes? O podría ser de que 0 vaya X varía entre 0 y 30. Porque si quiere 12 no podría ser la constante. ¿Cuánto? 12. 12, ¿de dónde saldría 12? eh, a ver, sería la constante que aparecería en la función, ¿no? Acá. Que es el número, claro, el numerador. Bueno, pero acordate que vos integrás esto y después te queda más C. O sea, vos haces la integral. O sea, yo entiendo más o menos lo que vos decís. Vos el 12 lo sacás afuera y te queda 1 sobre la raíz de no sé qué, diferencial de tiempo, más C te va a quedar después. O sea, este 12 no tiene que ver con la función, no con la constante. Ah, claro. Sí, perdón, no dije nada. No, es que estamos, justamente está bueno que participen y después sobre eso vamos viendo. Por ejemplo, 30, ¿por qué es interesante esto? Porque es un problema donde hay que ver si los datos que aparecen acá hay que usarlo o no, ¿no es cierto? O sea, a partir de los datos recogidos en los primeros 30 días, se determinó este modelo. Hallar W, nótese que no hay pérdida de peso hasta que el tronco sea talado. ¿Qué podemos decir ahí? A ver, ¿cómo se interpreta esto? No hay pérdida de peso, o sea, yo estoy buscando la función pérdida de peso, W, pero no hay pérdida de peso hasta que sea talado. Entonces, ¿cuál es la constante? Para el tiempo cero, para 0 días, ¿cuánto peso se perdió? Esa sería la pregunta. Para 0 días sería 0. 0. Eso Ahí es está, W. ahí está el dato. O sea, para 0, para 0 días, a ver, W de 0 tiene que ser 0. W de 0 días tiene que ser 0 pérdida. ¿Sí? Y de esta condición de borde, esto se llama condición inicial o de borde, nosotros podemos hallar el valor de C. Eso también lo estuvimos viendo la clase pasada.
por ejemplo, en CAS, podríamos habilitar CAS y armarnos una especie de ecuación para despejar C. Entonces, fíjense, podríamos hacer 3 medios por la raíz de 16x. Lo escribo primero así, ¿no? Más C igual a, bueno, díganme ustedes, a ver, ¿cómo podemos despejar C de acá? ¿Qué sabemos para despejar C? ¿X cuánto vale? En 0 valdría ahí. Claro, por 0 sería, ¿no? 16 por 0. Y bueno, C no conozco. ¿Y esto cuánto tiene que dar? Para el momento 0, ¿cuánta pérdida tiene que haber? 0 también. 0 también. Claro, ahí le doy Enter y ahí se me quedó armada la ecuación. ¿Sí? Esto ya se puede despejar o le dejamos a GeoGebra que lo haga. La resolución es que C vale menos 9 medios. La constante viene a valer menos 9 medios. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Podemos escribir otra vez la función. Sería 3 medios por la raíz de 16x más 9, y donde esté la constante, vamos a poner 9 medios. Hay algo que no me cierra ahí. Ah, menos es. Menos. Me puse más. Menos. Ahí está. Pero tampoco ha dado, sí. A ver. ¿Qué tendría que ser para que dé? ¿Qué tendría que pasar en la curva marrón para que sea correcto? Para el tiempo 0, ¿qué pérdida tendría que haber? 0. 0. ¿Se cumple? Y sí, Aparentemente sí. parece que sí. Sí. Sí, sí. Se cumple, se tiene que cumplir porque nosotros lo que hicimos fue una ecuación, y si hicimos bien la ecuación, se tiene que cumplir. Y después la familia de curvas es la otra. O sea, en gris están las otras curvas, que son respuesta al problema, pero no cumplen con la condición inicial. Son funciones también que se comportan con la misma velocidad que la otra, pero no cumplen con la condición de borde o condición inicial. ¿Sí? O sea que de todas esas me quedo con esta bordón, no sé qué sería. Ahora me pide, algo más tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Un ajuste más que tenemos que hacer ahí. Para que sea un modelo matemático que cumpla con... ¿Qué tendría que pasar con esta curva? Deberíamos disminuir su dominio a lo que corresponde, según Bien. el problema. Sí, sí. Hay que siempre tener en cuenta el dominio, ¿eh? Y la mayoría de las veces, estos problemas, como cuentan con el tiempo, hay que restringirlos siempre a los valores positivos. Estos son días, en realidad, creo. Sí, los días de secado. Bueno, desde que se lo taló, en el día 0, ¿cuánto perdería de peso en 100 días? Estoy ajustando un poquito la gráfica para que quede la situación, ¿no? Bueno, ¿cuánto les parece que sería la pérdida en 100 días? $50 y alguito, 55 tal vez un poquitito bien. más. Muy bien. Bueno, eso lo podemos sacar reemplazando en la función g, o sea, g de 55, no, g de 100, perdón. Ahí está. Esa es una manera. O si no, la otra es trazar una perpendicular y ver dónde corta. Trazamos una perpendicular acá y vemos dónde corta. O hacemos x igual a 100,
Ahí me tira la perpendicular y ahí vemos dónde corta con el comando intersección, a dónde se produce el corte y ahí me da las coordenadas. Para 100 días, el peso es la pérdida promedio es 55,67. Y para completar este ejercicio habría que hacer la familia de curvas y nos quedamos con esta. Podrían ser dos gráficos distintos, también uno con la familia de curvas y otro con la curva correspondiente. ¿Se entendió? Sí, profe. profe, va queriendo. Va queriendo. Buenísimo. Bueno, el último dice, un avión recorre 1050 metros por la pista antes de despegar. Arranca el reposo, se mueve con aceleración constante y hace el trayecto en 30 segundos. Hallar con el comando integral y graficar las funciones aceleración, velocidad y espacio, en función de tiempo, medido en segundos, en sistema de ejes separados. Este sí no lo vamos a hacer los tres en el mismo, sino que vamos a ocupar tres gráficas distintas. Y la pregunta después es con qué velocidad despega. Mientras lo piensan, ya ven.
Bueno, a ver qué ideas hay. Yo para la función de aceleración pensé lo de velocidad final, bueno, la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, y Sí, la función me quedó x sobre 30, X sobre porque 30. la velocidad final no la sabemos, la velocidad inicial es cero, me queda Sí, x menos cero, todo eso sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, y el tiempo final es 30 y el tiempo inicial es cero, porque sí. parte de cero. Pero te pregunto, ¿esa X es una variable o una constante? Porque si vos pones X sobre 30, estás asumiendo, es una función, X sobre 30. Y eso va a tener un problema porque X, si vos decís que X es velocidad final, esta es constante. O sea, velocidad final es en un momento determinado, por ejemplo, a los 30 segundos, pero es un número. No sé si me explico con eso. Claro, profe, no entiendo. Pero bueno, es una manera de, a ver qué otra manera habría de pensar. Por ejemplo, partiendo de aceleración. Yo parto de la aceleración que no conozco, pero yo sé que es constante, ¿no es cierto? Profe, Sí, ¿no podemos hacer un sistema de ecuaciones? bueno, a ver cómo sería. Y la velocidad sabemos que es aceleración por tiempo, Sí, la velocidad inicial. y Claro, sí, y la de espacio sabemos que es un medio de la aceleración por tal cuadrado, sí, más la aceleración inicial, el espacio sí, inicial. Bien, más la velocidad, ¿no? Acá sería sí, más la velocidad. así, más espacio inicial, más la constante. Bueno, esto lo podemos sacar, como ya lo calculamos antes, bueno, ya sabemos que esto se puede sacar con integrales, ¿eh? De última, si es mi duda, esto es, si yo le hago la integral a esto, la integral de una constante es la constante por la variable, ¿no? Más c. Este vendría a jugar el papel de c. Si integro esto, hay que subirle 1 al exponente, bajar dividiendo, a este que es una constante le agrego la variable, y este es mi nueva constante de integración. Es como que integré 2 veces, ¿no es cierto? Como que integré 2 veces. Bueno, bien, partiendo de esto, a ver qué podemos decir acá. Tenemos un medio de la aceleración que no conozco por tiempo al cuadrado, velocidad inicial, ¿qué sería? ¿Cuánto era la velocidad inicial? Cero, porque partía de reposo, ¿no? Exacto, 0. ¿Y el espacio inicial? Cero también. También. O sea que todo se reduce a esta ecuación del movimiento, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la función espacio. Ahora, la aceleración yo no conozco, pero hay algún dato inicial que yo conozco, ¿no? A ver, ¿qué conozco yo? ¿Qué es lo que yo sé? El tiempo y el espacio recorrido. Claro, 1050 el espacio recorrido, y conozco el tiempo, acá, 1050, y conozco el tiempo. Entonces sería un medio de aceleración, pongámosle la A, por tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? 30 segundos. 30 al cuadrado. Eso que me quedó acá es una ecuación. Entonces le pido a GeoGebra que resuelva y me dice que la aceleración vale
7/3. Bueno, ahora estamos en condiciones de ir dibujando las ecuaciones, ¿no? La función del espacio va a ser igual, bueno, la E parece que está reservada al número E, pero espacio de X, ¿va? Ahí, es igual a 1/2 de aceleración, 7/3, ¿está bien? Por tiempo al cuadrado, que sería X al cuadrado. Siempre restringiendo el dominio. ¿Sí? Bueno, si esto va bien, a los 30 segundos tiene que valer 1050. Si hicimos bien. 30 segundos, tendría que haber recorrido 1050 metros. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí 1050. En 30 segundos, 1050. O sea que esto va bien, este modelo matemático, y pasa por el 0, porque nosotros ya ocupamos esa constante integración al fijarla en 0 acá. Asumimos que el espacio inicial era 0. Si yo hubiese cambiado esta C, puede ser que el móvil haya arrancado de otro punto. ¿Sí? 1/2 de aceleración por tiempo. Bueno, esta sería una de las funciones, ¿no? La función espacio. Después, ¿qué más? La función velocidad. ¿Cómo sería la función velocidad? Está por acá, ¿no? Aceleración por tiempo más la constante, o sea, aceleración por tiempo más la velocidad inicial, que bueno, le podemos llamar velocidad respecto de X. ¿Se va entendiendo eso o no? 7/3. Ah, le vamos a pedir que sea para los X mayores que 0. Bueno, por una cuestión de escala, la velocidad me queda... no me Profe, queda la muy restricción del espacio puso también para los X mayor a 0, ¿no? Sí, claro. Fíjate que acá está, si yo le saco la restricción, me queda una parábola completa. Bueno, y me está quedando la aceleración, que es una constante. Entonces, podemos poner A de X igual a 7/3. Bueno, por eso yo les pedía que hagan en ejes separados, porque miren cómo queda por una cuestión de escala, no me queda muy, muy lindo. Bueno, acá también X tendría que ser mayor que 0. Y ahí tenemos las tres funciones. Aceleración constante, velocidad, ahí, aceleración, velocidad y espacio. Entonces, la idea de la clase de hoy era poder entender, a ver, que esa C, constante de integración, es muy importante. No es que es solo un adorno y si yo me lo olvido después cuando hago una integral, no hay problema. Es tan importante que después en los problemas es esencial, digamos, la C para que uno pueda obtener después el modelo matemático. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más me pedía? La velocidad. Me pedía la velocidad. A ver. Borrar. Acá. ¿Con qué velocidad despega el avión? Y supongo, profe, que a una velocidad de 70, no sé en qué estará la velocidad. Porque a los 30 segundos se supone que empieza a despegar el avión. Sí, claro. Tendríamos que hacer la velocidad evaluada en 30, que da 70, muy bien. No la puedo dibujar acá, pero claro, sería en 30, da 70, justo. O sea, 70 metros sobre segundo, creo que estaba esto. Sí, 70 metros sobre segundo es la velocidad que tiene al momento del despegue. ¿Sí?
porque ya tengo mi función velocidad, basta con reemplazar acá, y ahí tenemos el valor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto de esto. ¿Se terminó de captar más o menos la idea de la constante? ¿Algunas aplicaciones? Sí, profe, yo quiero ver nomás cómo puso de vuelta la restricción, porque a mí en el GeoGebra no me sale cómo poner la restricción de que X sea mayor. Bueno, yo escribo cualquier fórmula, por ejemplo, 7/3 de X, después le pongo coma, y ahí pongo X, la condición que vos quieras. Por ejemplo, si vos querés que sea entre 0 y 5, lo escribí así, y ahí ves cómo me hizo entre 0 y 5. Me dibujó. Con la coma, si no tenés que usar el comando sí, que es el comando condicional, pero es como más difícil escribirlo. A mí es más fácil poner coma y listo. Probá a ver, y si no te sale, no sé. Ahí está, profe, salió. Porque yo hacía con el comando sí y no salía, no me lo tomaba. Ahí tenés que poner, si vos usás el comando sí, tenés que poner sí, condición sería x mayor que 0, por ejemplo. Entonces, y ahí pones la fórmula, 7/3 x, por ejemplo. Le das enter y enter. Esa es otra manera. Esa del comando sí te va a servir cuando tenés que hacer función por tramos. ¿Viste las funciones que van una enganchada con la otra? Bueno, ahí sí o sí tenés que usar el comando, ese comando sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Por mi parte no, profe. Se entendió bien esto. Bueno, buenísimo. La clase que viene va a estar muy buena también. O sea, los temas ahora vienen muy buenos porque GeoGebra tiene muchas herramientas, por ejemplo, para trabajar las integrales como suma de rectángulos. O sea, tiene un montón de comandos que están muy buenos y me ayuda a entender un poquito lo que son las sumas de Riemann. O sea, algunos conceptos teóricos y prácticos a la vez, y cómo calcular áreas. O sea, se vienen las 2, 3 clases que nos quedan, están bien cargadas, digamos, de contenido aplicado, interesante, digamos, así que bueno. El problema es que anda cuando quiere el GeoGebra. ¿Eh? El problema Sí. es que anda cuando quiere el GeoGebra. Sí. ¿Vos qué usás? ¿Vos te descargaste el programa? ¿O lo usás de Sí, yo internet? tengo el programa descargado. Ah. ¿Qué es mejor, el online o qué? No, te preguntaba nomás porque por ahí si usás el en línea puede depender de la conexión, ¿viste? Pero, ¿por qué a vos te falla el programa o por qué? No entiendo por qué me decías. No, lo digo que por ahí para hacer algunas cosas, Ah, tipo el sí, programa anda muy bien y para otras más o sí, menos nomás. sí, el CAS, por ejemplo, tiene muchas deudas. El CAS de GeoGebra no es tan potente. Entonces, si vos le tirás una ecuación por ahí medio difícil y te deja algo que sea algo. Pero bueno, vamos a ver, fíjate, estos sumas rectángulos, todos estos comandos que vienen después están muy buenos. Y no sé qué otros programas te hacen así tan simple la interpretación. Así que bueno, sí, tiene sus pros y sus contras, obviamente. No es el mejor programa del mundo, pero nos viene bien, digamos, y aparte es gratis. Así que eso está bueno. Bueno, buen fin de semana. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo el viernes que viene. Dale, Bueno, profe, profe. muchas gracias. Muy Buen bien, fin de profe. Bueno, semana. profe, Buen fin hasta de semana. luego. Usted también. Dale, listo, chau, chau.